Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos a tener aquí el mensaje para esta tarde. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y nuestro tema para esta tarde se titula Estando a cuentas con Dios. Este es un hermoso llamado. La semana pasada hablábamos acerca de lo que el llamado de Dios es. Y hoy día vamos a ver un llamado que Dios hace y lo que Él nos dice para que podamos recapacitar, podamos razonar, ya no de acuerdo a nuestra propia opinión, que usualmente entendemos. Cuando hablamos de alguien, hablamos en primer lugar lo que aquella persona piensa de sí mismo. Por otro lado, tenemos también lo que otras personas piensan de esta persona. Pero obviamente debemos nosotros mirar nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor tiene que decirnos. Y aquello lo encontramos en la palabra de nuestro Dios y nos llama a razonar. De hecho, algunas traducciones dice, venid luego y razonemos. Son los argumentos del Evangelio que se nos proveen aquí en este versículo 18, pero también en el contexto que tenemos. Lo que encontramos es que en el periodo en el cual Isaías estaba escribiendo, el pueblo de Israel, esta nación, había llegado al clímax de su prosperidad. Era una nación exitosa, gran poder económico, estabilidad. El rey Usías había hecho ciertas reformas que habían significado un gran éxito, pero finalmente esta misma prosperidad, esta misma seguridad, les había significado apartarse de Dios. Les había significado abandonar a Dios, no considerarlo, más bien vivir una vida centrada en sus propias necesidades. Así que ya no le importaba lo que Dios tenía que decir, más bien ahora estaba centrado en la opinión que ellos mismos tenían, pero también en la opinión de otras personas en relación a ellos. De hecho, cuando vamos al capítulo 5, entre el versículo 8 y el 23, describe con detalle lo que ellos hacían. Entonces, cuando vemos algunas cosas que estaban ocurriendo allí, no nos sorprende ahora que en el versículo número 2 del capítulo 1 que leíamos, el Señor deba dirigirse al firmamento. Como que miraba a alguien en la tierra para poder hablar, dirigirse a ellos, pero no había nadie le escuchaba. Nadie quería atender el llamado del Señor. Entonces el profeta eleva su voz y dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Aparentemente aquí se nos quiere ilustrar la incredulidad, la insensibilidad de los hombres indiferentes y sordos a las amonestaciones de Dios. Y eso lo vemos también en este tiempo. Las personas no quieren oír a Dios, no quieren escuchar a Dios. No hay interés en los asuntos espirituales, porque su corazón está corrompido y todo lo que hacen y todo lo que buscan, todo lo que anhelan, tienen que ver con aquellas cosas que producen placer, aquellas cosas que les gusta, aquellas cosas que les hacen sentir algún tipo de sentimiento positivo o le hace tener algún tipo de alegría. Las personas siguen todo aquello. Y eso pasaba en aquellos años. Así que el Señor aquí, por medio del profeta, se dirige a los cielos, se dirige a la tierra. Y también aquí se nos presenta, en estas líneas y los versículos que siguen a continuación, la condición natural del hombre delante de su Creador. Delante de nuestra propia opinión, podemos tener en alta estima nuestra propia vida. Tal vez nuestros amigos, familiares, vecinos, etcétera, tienen gran opinión de nosotros. Pero aquellos que ignoran a Dios, son indiferentes a Dios, viven lejos de Dios. Se presenta aquí la realidad de ellos, conocida como la doctrina de la incapacidad total del hombre, la doctrina de la depravación total, porque con su corazón se han apartado por completo de su Creador. Así que el profeta aquí nos está enseñando que no hay ni siquiera uno, no había justo, no hay quien haga lo bueno, porque su corazón se había desviado. La prosperidad, el éxito, todas aquellas cosas hizo apartar su vida del Creador y ya no le consideraba en ningunos
en ninguno de sus caminos. Entonces el profeta pareciera que tuviera una imagen donde se presenta al hombre tal como es, y a la mujer, y al joven, a la señorita, delante de Dios. Vemos aquí la indiferencia. Debe dirigirse al cielo y a la tierra. Nadie quería escuchar a Dios. Pero también vemos la ingratitud, que es propio de esta naturaleza corrompida. Crié hijos y los engrandecí. Las bondades del Señor, las misericordias del Señor, en su gracia común ha provisto todo lo necesario para nuestra vida en esta tierra, pero ellos se rebelaron. Ingratitud en el corazón, ingratitud para con Dios, pero también hubo rebelión en contra de Dios. Y finalmente el versículo número 3 nos habla de que el hombre por naturaleza quiere vivir independiente de Dios, autónomos de Dios. Quiere ser Dios para sí mismos. Quiere definir lo que es bueno, quiere definir lo que es malo, quiere definir aquellas cosas que sí se deben y no se deben hacer. Una vida independiente de Dios. Y lo ilustra, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, haciendo referencia a aquella nación, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Así que en estos pocos versículos se nos describe la realidad del hombre delante de Dios. Indiferencia, rechazo, rebelión, ingratitud y un deseo de apartar a Dios de todo camino, una vida en completa independencia y autónoma de Dios. Ahora, eso también lo vemos con tanta claridad en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23, habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, sino prefirieron estar en indiferencia, ingratitud, rebelión, independiente de Dios. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que profesando ser sabios, teniendo una muy buena opinión de sí mismos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Finalmente cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, a semejanza de todo tipo de cosas. Entonces, es una descripción hermosa de quienes somos delante de Dios. Esto es lo que somos delante del Creador. Así que, queridos amigos, vivir apartados de Dios no es más que una necedad. Porque además de lo que Pablo enseña en Romanos, la Biblia dice que el que dice que no hay Dios en su corazón es necio. Dice el necio en su corazón, no Dios, no hay Dios, dice la Reina Valera, nuestra Biblia que usamos. No hay Dios en sus caminos. Una vez más, indiferencia, ingratitud, rebelión, independiente de Dios. Y el que quiere vivir con un evangelio diferente, una manera diferente de entender la vida, de entender la realidad del hombre. Una vez más, Gálatas 3, versículo 1 dice que son necios, Gálatas, insensatos, la palabra que usa allí. La pregunta es si hay esperanza para la realidad del hombre. Y eso es lo que nos provee este versículo 18. Si puedes leer posteriormente todo el capítulo 1, te vas a dar cuenta la realidad de este pueblo. Pero encontramos aquí la esperanza que hallamos en nuestro Dios, que a pesar de esta lamentable realidad, de esta terrible condición humana, podemos ver la gracia del Señor, podemos ver cómo Él continúa llamando a estas personas que están lejos, indiferentes, ingratas, en rebelión, queriendo vivir independiente de Dios, como Él llama a su creación a considerar la vida, ya no bajo la opinión de sí mismo, ya no bajo la opinión de los demás, sino la opinión del Creador de nuestras vidas. Así que tenemos un llamado del Señor, y vamos al versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Tres cosas vamos a ver en este versículo número 18, porque Dios nos hace un llamado aquí, venid, vengan. Hay algo que debo decirles, hay algo que debo explicarles, como por medio del profeta diciendo. Hay una realidad que debo presentar. Así que en primer lugar, lo primero que el Señor, por medio del profeta Isaías, nos dice es que somos pecadores y deudores para con Dios. Eso es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros como creación suya y alejados de Él. Somos pecadores y estamos con una gran deuda delante de Él. Algunos tienden a esconderse detrás del amor de Dios, simplemente pensando que al final de la vida, si es que hay una vida más allá, Dios simplemente va a pasar por alto todo esto. Dios es amor. Así que en ese último gran día nos va a recibir a todos porque Él no puede hacer otra cosa.
Pero cuando vemos la palabra del Señor, este mismo llamado nos provee que Dios jamás ha tratado con el pecado pasándolo por alto. Que Dios jamás ha tratado con el pecado no considerándolo. O dejándolo simplemente como si nada hubiera ocurrido. Esa no es la manera en cómo Dios trata el pecado. Esa transgresión a la ley de Dios, toda violación a los estándares de Dios. Eso es pecado. Es errar el blanco para el propósito que fuimos creados. Cuando uno tira una flecha, hay un lugar donde tiene que llegar. Y si pensamos en nuestra vida, Dios ha dejado un propósito, vivir para su gloria, en obediencia a sus normas, obediencia absoluta, obediencia total. Y cada segundo de nuestra vida, lo ilustro, es como estar apuntando a aquel propósito y fallamos. Fallamos. Le apuntamos completamente a un lugar equivocado. Eso es pecado, es errar al blanco. Hemos sido creados para su gloria, pero cada desobediencia no es más que una demostración de nuestra vida que está lejos de Él. Pero este llamado entonces nos muestra lo contrario, ya que a pesar de lo que creemos de nosotros mismos, a pesar de lo que otras personas pueden creer de nosotros, aquí el Señor en este llamado en primer lugar nos dice que somos pecadores delante de Él, hemos pecado. Por naturaleza el hombre ha pecado, por naturaleza el hombre es indiferente, por naturaleza el hombre es ingrato para con Dios, por naturaleza el hombre quiere vivir una vida independiente de Dios. Eso es algo natural, eso es algo que se da en todo tipo de personas, de una manera más visible o menos visible. Eso caracteriza la naturaleza humana, lo que conocemos como el pecado original. El hombre nace en pecado. Así que en este llamado encontramos esta realidad en el versículo 18. Mira lo que dice, si vuestros pecados. Él no está planteando en caso que tuviéramos pecados. Simplemente está apuntando a una realidad de una vida que está dominada porque en su naturaleza está contagiada, está afectada por el pecado. Así que si vuestros pecados, simplemente está usando una comparación para mostrar una realidad. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, obviamente, aquí se nos provee lo que Dios piensa del hombre. Un hombre es pecador. Ahora, todo el capítulo 1, los versículos previos, el Señor ha estado llamando al arrepentimiento. Desde el versículo 10 al 17 es un llamado al arrepentimiento. Está constantemente llamando a los hombres a considerar sus caminos y que puedan comprender su realidad para, obviamente, arrepentirse de todo aquello. Lo llama un arrepentimiento, en primer lugar, de una vida religiosa meramente, conformándose con ciertas actitudes y actividades religiosas, pensando que todo eso es la vida que Dios le agrada. También les ha llamado al arrepentimiento de una vida de adoración a sí mismos, una vida que busca su propio placer, su propia alegría, sin considerar a su Creador. Pero también nos llama al arrepentimiento de una vida de pecado. Todo esto caracterizaba a esos hombres en aquellos años. Religiosidad externa, una vida de adoración a sí mismos, pero también una vida de pecado. Entonces en el versículo 18 se nos ilustra con un juego de colores. Eso es lo que encontramos aquí. Grana, si fueran rojos como el carmesí, un rojo muy intenso, un rojo muy, muy fuerte, muy visible, es imposible ocultarlo. Entonces lo que está mostrando el profeta con eso, ilustrándonos la imposibilidad de minimizar algo que no puede pasar desapercibido. Hoy día la sociedad te dice, mira, eres una mera víctima de ciertas circunstancias, de tu crianza, de tus padres, del colegio. Por cierto, muchas de estas cosas de una u otra manera afectan, pero lo que hacen es potenciar una realidad que ya hay en nuestro corazón. Así que por medio de esto está mostrando la realidad del pecado, pero a la vez está mostrando que es imposible minimizar algo que no puede delante de Dios pasar desapercibido. Así que delante de Dios no podemos ocultar nuestro pecado. Lo podemos ocultar de nuestros padres, de nuestros hijos. Podemos ante nuestros amigos presentarnos de una manera que produzca una muy buena opinión de ti, pero delante de Dios no podemos hacerlo, porque Dios ve más allá de las acciones. Dios conoce la motivación,
conoce nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro corazón. Es más, aún aquellas cosas que ni siquiera nosotros conocemos, que están arraigadas en lo más íntimo de nuestro ser, aquello le es conocido a Dios. Así que no debes pensar que puedes pasar por alto tu pecado delante de nuestro Dios. Así que aquí se ilustra esto. No está negando una realidad, establece esta realidad del pecado en el hombre. Y dice, si fueren como la grana, si fueren como el rojo carmesí. Así que este es el primer punto, el hombre es pecador. Y día tras día acumula deuda delante de él sobre su cabeza. Cada indiferencia, cada ingratitud, cada rebeldía, cada segundo de nuestra vida que queremos vivir independiente de Dios. Es una deuda que se va acumulando para ese último gran día cuando debamos dar cuenta delante de Él. Entonces, eso es lo que está hablándonos aquí el profeta. La primera realidad, el primer mensaje que hallamos aquí es la realidad de que somos pecadores delante de nuestro Dios. Pero hay algo más que vemos aquí, porque nos provee esta realidad de nuestra propia vida, pero también nos muestra lo que el Evangelio hace, lo que nuestro Señor hace en favor de pecadores, porque nos enseña que podemos ser perdonados de ese pecado y que podemos saldar nuestra deuda para con Él. Pero hay una sola forma de estar a cuentas con Dios. Hay una sola forma de atender este llamado. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y para poder estar a cuenta con Dios, hay que venir delante de Él y hacerlo única y exclusivamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay mérito en el cual nosotros podamos confiar. No hay esfuerzo que nosotros podamos presentar delante del Señor. Nada de eso nos puede acercar ni siquiera un milímetro delante del Señor. Así que si hemos de ser perdonados, en primer lugar, es cuando venimos delante de Dios reconociendo nuestra realidad. Esto es lo que somos. Esto ha dominado mi vida. Estos son los pensamientos que han estado presentes en mi vida, mis acciones, mi rebeldía contra ti, mi ingratitud. Toda mi vida estaba centrada en mí mismo. Así que todo esto produjo una serie de pecados en mi vida. Y vienes delante del Señor y se los confiesas. Aquí está mi orgullo. Aquí está mi libertinaje. Aquí está todo lo que tiene que ver con mi corazón orgulloso. Tiene que ver con mi odio, con la mentira. Tiene que ver con todo tipo de cosas que he hecho durante toda mi existencia. Yo de algo estoy seguro, que no te acordarás de todos los pecados que has hecho en tu vida. Porque son múltiples, cada segundo de nuestra vida, cada instante, cada día de nuestra vida. Pero te acordarás de aquellos que tal vez agrupan a muchos otros. Y no solamente los reconocerás, sino los confesarás delante de nuestro Dios. Y luego entonces lo que haces es que entiende lo que el Evangelio te dice, que podemos estar a cuentas con Dios, podemos no tener deuda delante del Señor. Y entonces lo que hacemos ahora es confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos arrepentimos para con Dios por haber violado su ley, haber errado en el blanco. Pero ahora también confiamos en Cristo, en todo lo que Él hizo en favor de pecadores, que ese sacrificio es suficiente para ser perdonado, para que mi deuda sea quitada, para que ahora pueda estar en comunión con Dios, para que podamos ahora estar reconciliados con Él. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer, dar la medida perfecta, obediencia perfecta, no fallar en absolutamente nada, todo aquello fue lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra. Aquella obediencia que no hicimos, nuestro Señor la hizo. Y la deuda por nuestro pecado ahora la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor nos puede llamar a estar a cuentas con Él. No porque Él pasa por alto nuestro pecado, no porque Él lo olvida, sino que ahora cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, toda la deuda de nuestro pecado la carga sobre Cristo en la cruz del Calvario. Así que por eso es que podemos ser perdonados. Por eso podemos estar a cuentas con Dios, pero no basado en nuestros méritos, no basado en nuestras propias ideas, sino basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda por nuestro pecado. Por eso cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada.
Ya no hay nada más que el hombre pueda hacer para poder estar reconciliado con Dios, porque no hay nada que el hombre pueda hacer. Así que nuestro Señor lo hizo, pagó la deuda, y ahora Él puede decir: consumado es. La deuda de nuestro pecado, la deuda de nuestra maldad, la separación eterna de Dios. Ahora todo aquello puede ser cambiado, todo aquello puede ser transformado, todo aquello puede ser traído a algo completamente opuesto, a una vida no de indiferencia, sino a un deseo de conocer más de Dios, ya no a rebeldía, sino a un deseo de agradar a Dios, ya no de vivir autónomos, sino de vivir ahora bajo las normas de Dios. Todo aquello es lo que Dios hace cuando perdona, nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo corazón para anhelar aquellas cosas que Dios quiere que anhelemos. Entonces este llamado es hermoso. Venid luego. Le habla a pecadores, le habla a aquellos que están lejos, a aquellos que viven en indiferencia, en rebeldía, queriendo ser autónomos. A ellos les llama el Señor: estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No existe nadie, queridos amigos, absolutamente nadie en la historia de la humanidad que haya considerado el llamado de Dios de manera seria y que no haya encontrado al Señor. Esa es la garantía del Evangelio. Nadie ha sido rechazado por Dios cuando arrepentido ha acudido al llamado de Dios, confiando en Cristo como el único medio por el cual podemos estar a cuentas con Él. Así que si vienes a Cristo, le buscas, le anhelas, quieres vivir para Él y entiendes que solo Él puede darte perdón de los pecados por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que ese pecado será borrado. Ya no habrá enemistad, sino que ahora habrá comunión. Ya no habrá lejanía, no estaremos en tinieblas, sino estaremos en vida, en claridad para entender el verdadero propósito de la vida. Ya no estaremos centrados en el aquí y en el ahora. Ya no hallaremos placer en el pecado, sino hallaremos placer en agradar a Dios. Por muy profundos que sean, son hermosas estas palabras: si fueren como la grana, si fueren como el rojo carmesí, todo aquello ha de ser perdonado, todo aquello ha de ser borrado, todo aquello ha de ser quitado, basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si vienes al llamado que el Señor está haciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y en tercer lugar, este es un llamado que nos habla de urgencia. Venid luego, dice Jehová. Es un llamado que tiene un sentido de gran urgencia, sumamente urgente por muchas razones. Por ejemplo, podríamos mencionar que la muerte está a un paso de nosotros. ¿Quién puede hoy día decir mañana o el otro domingo, con toda seguridad, estaré aquí a las 6:30 para escuchar nuevamente el mensaje del Evangelio? Nadie podría decirlo con seguridad. Podemos usar probabilidades para decir: mira, eventualmente sí, voy a poder llegar, podemos tomar la edad, podemos tomar la esperanza de vida, un montón de cosas, meterlo en un análisis y decir: sí, la próxima semana puedo estar. Pero nadie tiene la certeza, no es más que una probabilidad. Por muy alta que sea, nadie puede estar completamente seguro. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: apenas hay un paso entre mí y la muerte. A veces asumimos que tenemos vida larga vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que nos tiene en tinieblas y no nos hace pensar en la eternidad. Nos tiene centrados simplemente en el aquí y en el ahora. Planear esta próxima semana, planear el próximo año, qué voy a hacer con mis amigos, qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a poder disfrutar de este mundo, quiero hacer aquellas cosas que me agradan. Y toda nuestra vida termina siendo una programación a corto o mediano plazo. Nos olvidamos de que un día vamos a morir, de que nuestro paso por esta tierra es algo breve. Así que por eso es urgente. Porque del día que muramos ya no hay nada más que hacer. No hay lugares intermedios, no hay lugar donde podamos purgar pecados, no hay lugar donde podamos de una u otra manera alcanzar cierta ventaja espiritual, nada de eso. Después de la muerte está el juicio, donde debamos presentarnos delante del Señor para dar cuenta de nuestra vida. No hay esperanza después de la muerte. Y como nadie tiene la vida comprada, entonces la muerte le da un sentido de urgencia a este asunto. Por otro lado también, especialmente al joven le hablo, porque así lo dice también el libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque el corazón se va endureciendo cada vez más. Si pensamos en nuestra vida como una esponja que se va llenando cada vez más de agua, y cada día nuestro corazón ahora se endurece porque terminamos amando
en la práctica muchísimo aquellas cosas que hacemos y las buscamos, las planeamos. Entonces, como el corazón se va endureciendo, este es un llamado urgente. Acuérdate de tu Creador antes que vengan aquellos malos días, antes que vengan aquellos momentos cuando simplemente al final debas decir, no era lo que esperaba, no era lo que pensaba. Creer, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ahora, ¿por qué cuesta tanto creer? ¿Por qué este llamado se hace una y otra vez? Y la gente prefiere seguir en indiferencia, prefiere seguir viviendo autónomos de Dios. ¿Por qué la gente prefiere vivir en rebeldía delante de Dios? ¿Por qué cuesta tanto creer? En primer lugar, es porque amamos el estilo de vida que llevamos. Amamos la manera de vivir que tiene el pecador. Así que hay animadversión a ese cambio, porque puede quitar aquellas cosas que te agradan. Porque el Evangelio se te presenta no solamente como un medio de ser salvación, sino que viene una nueva vida y tú dices, no, yo no quiero dejar esas cosas. No quiero abandonar esas cosas, son tan buenas, me causan tanto placer. No quiero cambiar mi manera de vivir, no quiero ser como Cristo. Se te habla de que el Señor ha de cambiar tu voluntad, tu mente, todo aquello para ahora anhelar las cosas espirituales. Y piensan en aquellas cosas que haces semana tras semana y dicen, no, yo no quiero dejar aquello. Y eso es un impedimento para creer, porque amamos el estilo de vida que llevamos, amamos el pecado en el cual el hombre está. Pero también otro impedimento son las experiencias personales, porque estas dan forma a nuestra visión del mundo. Y aquello puede ser una barrera para el Evangelio. Por ejemplo, vemos malos ejemplos de alguien que dice ser cristiano. Y aquello lo usamos como una excusa, no, para ser como eso, para ser como ella, para ser como él. Y aquello entonces se convierte en una barrera que nos cuesta creer. Nos cuesta atender el llamado de Dios, comprender lo que implica este llamado. Pero también está la presión del mundo, que nos empuja por medio de sus filosofías, por medio de las enseñanzas en los centros de educación, por medio de la burla de los profesores o de tus compañeros. Si piensas en ser cristiano, así que el mundo te empuja a conformarte a sus ideas y a sus creencias, que van en contra del Evangelio, que van en contra de la palabra del Señor. Pero también está la duda, el escepticismo con respecto al Evangelio. La Biblia no es más que un libro de historia lleno de mitos, lleno de cosas que no tienen sentido. Todo aquello es una locura. Sin entender la palabra del Señor, sin entender su armonía, escrito en el espacio de 1600 años por 40 personas diferentes, algunos grandes hombres sabios, otros simples pescadores, pero hay una armonía perfecta, hay una armonía maravillosa como ningún otro libro, pero esto no tiene sentido para ti, no es más que un libro, no tiene nada que decirme, fue escrito en el pasado, hoy día prefiero leer otras cosas, y estas cosas comienzan a carcomer todo esto en tu vida, y aquello te lleva entonces a simplemente rechazar el Evangelio. Pero este llamado brilla en medio de esta realidad. Venid luego. Es urgente este llamado. Nadie tiene su vida comprada. Y presenta tu realidad. Eres pecador delante del Señor. Necesitas arrepentirte. Necesitas confiar en Cristo. Aunque tus pecados fueren como la grana. Tú dices, no hay perdón para mí. No, sí la hay. Lo hay en Cristo. Él pagó por todo pecado allí en la cruz del Calvario. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, algo que no puede ser ocultado, dice, vendrá a ser como blanca lana. Esa es la garantía del Evangelio, que Él perdona todo pecado. Él perdona todo lo que hemos hecho en contra de Dios. Y su gracia viene a nuestra vida y ahora nos enseña a vivir una nueva vida, como dice Pablo a Tito. Esta gracia nos enseña. Es un profesor ahora, esta gracia que nos salva, ahora nos enseña a vivir la vida para la voluntad del Señor y hallamos gozo en ello. Habla con un creyente, habla con alguien que ama al Señor para darte cuenta la dicha que hay en aquellos que han tomado este llamado en consideración y han venido delante del Señor. Pregúntale, te desafío, después del culto acércate a alguien. ¿Eres un creyente? Sí. ¿Es un peso para ti? Absolutamente no, tenemos esperanza, hay seguridad. Hay confianza, hay alegría verdadera, ya no basado en asuntos temporales, ya no basado en lo que vamos a hacer el próximo viernes, ya no basado en la manera en cómo vamos a quedar un domingo, un viernes o sábado en la noche, no. Es algo que va mucho más allá.
Y esa es la gracia que el Señor derrama para darnos este favor inmerecido. Salvación cuando merecemos condenación y cielo cuando merecemos infierno. Qué maravilla es este llamado. Venid luego. Venid luego, dice Jehová. Si tú vienes delante del Señor le conocerás. Vas a entender sus planes. Te alegrarás, te regocijarás en Él. Habrá gozo en tu corazón, habrá esperanza. Y el gran enemigo del humano que es la muerte ya no va a significar nada para ti. Porque sabes ahora que el momento que partas del escenario de esta tierra, cuando la lámpara de esta vida se apague para ti, la lámpara de la eternidad se ha de encender con todo su fulgor y vas a comprender realmente lo que es ser un hijo de Dios y la seguridad que hallamos en Él. Termino leyendo este hermoso versículo, un llamado del Señor, venid luego, dice Jehová. Aún en este día, puedes venir delante del Señor en arrepentimiento, tal vez puedes llegar a tu hogar, buscar un lugar donde puedas estar tranquilo, tranquila y decirle, Señor, esta es mi vida. Esta es la grana de mi corazón. Este es el rojo carmesí que ha identificado mi vida. Aquí está, Señor. Yo sé que no puedo darme vida a mí mismo. Sé que no puedo hallar perdón en mis propios méritos. Pero yo sé que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para mi vida. Señor, me arrepiento de mis pecados, pero confío en que Cristo pagó por ellos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor nos ayude a todos.